Pues ahora sí, vecinas, vecinos, vamos a dar inicio a este encuentro vecinal que ha sido convocado por una pluralidad de compañeras y de compañeros que, preocupados por lo que está pasando en nuestro país y más aún por el grave deterioro que día con día sufre la economía popular, hemos invitado a esta primera reunión de vecinas y de vecinos, no solamente de la delegación Cuauhtémoc, sino de otros lugares del Distrito Federal, en donde, al igual que nosotros, aquí en Tlatelolco, que es la sede de este encuentro vecinal, sufrimos los mismos abusos y las mismas arbitrariedades que cometen como usuarios contra nosotros la Comisión Federal de Electricidad, la empresa Gas Natural y los constantes aumentos que tenemos del gas LP. Hemos querido que el motivo de esta reunión el día de hoy sea un principio que nos conduzca a una organización y a una coordinación más efectiva de esfuerzos, que no solamente a nivel regional, no solamente a nivel delegacional, no solamente a nivel del Distrito Federal, sino a nivel nacional, nos permita avanzar en una gran organización y en un gran frente, precisamente que nos permita contrarrestar y echar atrás estas políticas, estas contrarreformas, esta contrarrevolución que está en marcha y que ha tenido como su punto de partida el proceso de privatización, en este caso de los recursos energéticos de la nación. Por eso hemos invitado a todas y a todos los vecinos que nos encontramos en este momento y les queremos, antes que nada, comentar y explicar cuál va a ser la mecánica de este encuentro vecinal. Antes que nada, presentarles a ustedes, a nuestros compañeros de lucha que se encuentran en esta mesa y que nos transmitirán la experiencia y las luchas que actualmente se están librando en diferentes frentes de batalla en contra de esta embestida de los gobiernos neoliberales y actualmente de este régimen que ha comprado la presidencia de la República y que mantiene lejos del beneficio que comprometió a los mexicanos en una de las graves, peores crisis económicas, sociales y políticas que haya vivido nuestro país. Siendo así, compañeras y compañeros, está con nosotros nuestro camarada y amigo, el compañero José Antonio Almazán, militante activo del Sindicato Mexicano de Electricistas, luchador de toda la vida el camarada Almazán. Muchas gracias, Toño. Se encuentra con nosotros representando a la Asamblea Nacional de Usuarios de la Energía Eléctrica, nuestro camarada y luchador social de toda la vida también, Juan Antonio Flores Robles, en representación de la NUE. Está con nosotros nuestro vecino y amigo también de la Colonia Juárez, el compañero José Alba. Pepe Alba, muchas gracias por estar con nosotros. No vamos a escatimar esfuerzos, vecinas y vecinos, compañeras, compañeros, para seguir insistiendo entre los habitantes de esta delegación y de esta ciudad de la importancia que tiene que nos preocupemos de lo que está pasando, de que nos informemos con toda puntualidad y detalle del significado que tiene ya y que va a tener más adelante
estas contrarreformas estructurales y en particular la reforma energética. El día de hoy queremos abocarnos en detalle y con más puntualidad a lo que ya les habíamos dicho son los abusos y las arbitrariedades de la Comisión Federal de Electricidad, que a raíz de la extinción, como todos lo supimos, en las condiciones que se dio, arbitrarias, fascistas, del gobierno de Felipe Calderón, extinguió la Compañía de Luz y Fuerza del Centro, y de la noche a la mañana dejó sin empleo a 45,000 trabajadores integrantes del Sindicato Mexicano de Electricistas, que mantienen su lucha y se encuentran a la vanguardia de la lucha de los trabajadores en este país. Y por ese motivo queremos pedirle a nuestro compañero José Antonio Almazán que abra este encuentro vecinal haciéndonos una exposición del estado que guarda actualmente este proceso de contrarreformas, cómo está afectando los derechos laborales de los trabajadores y sobre todo cómo está afectando ya ahorita y cómo va a afectar después la economía popular de la gran mayoría de las familias mexicanas. Entonces iniciamos el encuentro, si les parece bien. Cada uno de nuestros compañeros expondrá el punto de vista para el que nos van a ayudar en un intervalo de 10 minutos, extendiéndose máximo, si es necesario, 5 minutos más, para que después de estas exposiciones abramos el micrófono y todas las vecinas y los vecinos que deseen aportar, sugerir, proponer para el plan de acción que vamos a plantearles en este encuentro vecinal, lo podamos enriquecer. ¿Les parece bien? Iniciamos entonces dándole la palabra a nuestro compañero José Antonio Almazán. Muchas gracias, distinguidas asistentes. Dado el tiempo, me voy a referir a 3 documentos que he publicado en internet. El primero de ellos se llama La descapitalización de Pemex. El segundo es un punto de acuerdo comentado sobre un requerimiento que le hace la Profeco a la Comisión Federal de Electricidad el mes pasado en relación a los famosos contratos de adhesión a los medidores de prepago y de pago anticipado. Y finalmente un documento que escribí ya hace un mes en el periódico La Jornada, que se llama El SME y la electricidad en la hora cero. El tema del petróleo y el tema de la electricidad es un asunto que nos debe de interesar como mexicanos y como usuarios. Tenemos una doble afectación porque utilizamos la energía eléctrica, la mayor parte de los mexicanos. Estamos hablando de una afectación a más del 98% de la población total en México. Y nos afecta como usuarios el tema del petróleo desde el doble ángulo de ciudadanos que utilizamos la gasolina en nuestros autos, pero también que sufrimos el impacto en el transporte público y en otros asuntos que tienen que ver con el consumo indirecto de gasolina en nuestro país. Y es un tema relevante para todos como ciudadanos, porque no podemos aspirar a contar con un país que desarrolle su riqueza a favor de todo el pueblo de México y no a favor de unos cuantitos, si no tomamos el tema del petróleo y de la electricidad y lo hacemos nuestro. La posibilidad de que en este milenio nuestro país alcance niveles reales de crecimiento y desarrollo económico en beneficio de nosotros como ciudadanos, como trabajadores, como pueblo, depende de mantener el control, la propiedad y la exclusividad del petróleo como estaba antes en la Constitución
que fue trágica y dramáticamente contrarreformada en diciembre del año pasado. En 1938 se nacionaliza la expropiación de la industria del petróleo, porque el petróleo ya estaba nacionalizado desde 1917, como se establece en el artículo 27 de la Constitución. Y la electricidad, en cuanto a prestación del servicio público de energía eléctrica, fue nacionalizada en 1960 mediante la compra de la mayoría de las dos grandes empresas eléctricas de aquel entonces, la Mexican Light, que era la que surtía de energía eléctrica a la región central del país, y la American Bonaire, que tenía plantas en diferentes estados de la República. O sea que cuando nos hablan de privatización, sabemos bien de qué estamos hablando. No necesitamos recurrir, aunque hay que hacerlo, a la experiencia internacional, porque en México ya sufrimos el oprobio, el atropello, el atraco de las grandes transnacionales, tanto en materia de petróleo como en materia de electricidad. Pero parece ser que esa historia, que deberíamos conocer todos, es una historia que quieren hacer a un lado los vendepatrias con esa contrarreforma constitucional que en los próximos días van a intentar imponerla por la vía de las leyes secundarias. Para que se den una idea de lo que significa la ganancia petrolera, para que mejor se entienda, estoy equiparando el tema de la renta petrolera al tema de la ganancia petrolera. Es decir, cuánto nos cuesta extraer un barril de petróleo del subsuelo o de las profundidades marítimas y en cuánto se vende. Y la renta o ganancia petrolera es de más de un 90%. ¿Qué quiero decir con ello? Que en promedio la extracción de un barril del petróleo anda por los $10. Y en promedio, porque hay muchos tipos de petróleo, se vende el petróleo, se vende el barril a $100. La diferencia es ese 90%. ¿Qué ocurrió con esa renta o ganancia petrolera? Aquí me refiero a este documento que publiqué ya hace algunas semanas, que se llama La descapitalización de Pemex, en donde doy cuenta, mediante análisis de los estados financieros de Petróleos Mexicanos, que pueden ser consultados, aunque es información que ocultan en páginas de internet, pero se puede consultar, y hacer la suma de los ingresos petroleros y después hacer la suma de lo que le resta a esa ganancia o renta petrolera por concepto de impuestos. Para que se den una idea, durante el periodo neoliberal se obtuvieron ingresos por venta del petróleo de 12 billones, con B, 12 billones 978 mil millones de pesos. Estoy hablando del periodo neoliberal que va de 1982 al 2012. No traje los datos del periodo del primer año de Peña Nieto, porque todavía no lo consolidan en estados financieros, pero la información que manejan muestra que no varía el comentario general de lo que estoy haciendo. Entonces, frente a un ingreso de 12 billones 978 mil millones de pesos, la paraestatal, el organismo público descentralizado Petróleos Mexicanos, pagó de impuestos 7 billones 420 mil millones de pesos. ¿Qué es eso? Nos está mostrando que se fue directamente al gasto público, pero un gasto público tomado por la corrupción, porque finalmente esa riqueza que se extrajo del petróleo y que se fue al presupuesto federal no fue aplicado en beneficio de los mexicanos. Y lo que ahora quieren los vendepatrias es apoderarse de esa renta petrolera, y la pregunta es para todas, para todos nosotros, si lo vamos a permitir. En el caso de la industria eléctrica, el panorama es desolador. Cuando se nacionaliza la industria eléctrica en 1960, estamos hablando de que apenas un 40% del total de la población mexicana en aquel entonces tenía acceso al uso, al disfrute de la energía eléctrica como un servicio público.
Por supuesto, haber nacionalizado la industria eléctrica en 1960 permitió llevar la electricidad a todos los rincones de la patria. A mí me consta, porque era yo apenas un niño en aquel entonces, cuando la gente de mi pueblo rancho, Loma Bonita, Oaxaca, salió a las calles gritando con mucho gusto, con mucho entusiasmo, a celebrar la nacionalización de la industria eléctrica. Y en mi rancho pueblo, Loma Bonita, Oaxaca, tierra de las piñas más sabrosas de este país y del mundo, en aquel entonces, lo que había era quinqués. Si alguien se acuerda de ese nombre, por lo menos entre los más viejos que me acompañan, nos alumbrábamos primero con lámparas de petróleo y después nos alumbrábamos con lámparas de gasolina blanca. Bueno, en 1960, después de ese grito fabuloso de las señoras, de todos, porque se había nacionalizado la industria eléctrica, no pasaron ni 3 meses y finalmente llegó la electricidad a Loma Bonita, Oaxaca, y llegó a todos los rincones de la patria. Ese fue un logro magnífico de la nacionalización y del servicio público de energía eléctrica, que pudo finalmente extenderse para toda la población mexicana. Pero ¿cómo estamos ahora? Ahí les van algunos datos. Ahora el capital privado controla el 59.5% de la capacidad instalada de generación a través de 30 permisos de generación para productores privados. Entre las grandes empresas está Iberdrola y otras de capital japonés y norteamericano. La generación que consumimos en un 78% está ya en manos privadas. Es decir, la energía eléctrica que llega a nuestras casas y que consumimos las 24 horas del día está siendo generada en un 78% por el gran capital transnacional en nuestro país. Tenemos ya la energía eléctrica más cara del planeta. Son datos de la OCDE, ese organismo al cual el gobierno le gusta citar tanto para compararse, porque supone que ahí están los países más desarrollados del planeta. Y de acuerdo a datos que consolidé a diciembre del año pasado, resulta que la tarifa eléctrica doméstica en nuestro país es 79% más cara que esa misma energía en Canadá y 23% más cara que esa misma energía en los Estados Unidos de Norteamérica. La tarifa esta que nos parece tan cara actualmente, que es cara, se incrementó 135% en los últimos 12 años. En ese mismo periodo, para que se den una idea de cómo está este asunto, el salario mínimo creció solamente un 59%. Es decir, la electricidad creció al doble del salario o de los salarios en México. Y esa es la gran tragedia, que finalmente lo que debería ser una industria al servicio del pueblo se ha transformado en un botín para las grandes transnacionales, que son las que a lo largo de este periodo, que arranca con la infame reforma de Salinas de Gortari en 1992, de esa fecha para acá, lo que estamos encontrando es una industria eléctrica al servicio del gran capital transnacional, que nos cobra muy cara la energía eléctrica, más cara que en sus países de origen, y que para el pueblo significa lo que estamos viendo actualmente. Tenemos casi un 20% del total de consumidores a nivel nacional que no porque estén organizados, sino simplemente porque no tienen recursos, están dejando de pagar la luz. Y ya hay cientos de miles de usuarios que de manera organizada han resuelto decir: no pago la luz, porque se ha convertido en una mercancía de luz. Por supuesto, en una exposición tan apretada como esta, me estoy saltando algunas partes, pero quiero finalmente comentar lo siguiente. Tenemos que ampliar nuestra lucha como usuarios,
como consumidores, como mexicanos, como ciudadanos que somos, para frenar a los vendepatrias. En breves días se va a iniciar la discusión, dicen ellos discusión, es decir, se reúnen unos cuantos por aparte, en lo oscurito, ni siquiera le invitan a todos los diputados, porque hay un sector importante que no está a favor de este atraco, y lo más probable es que en la tercera semana de junio estén haciendo un fast track, como el que hicieron en diciembre, es decir, en unas horas, alzar la mano y votar un total de 21 leyes secundarias para terminar de concretar la privatización del petróleo, del gas y de la industria eléctrica en nuestro país. Tenemos que pensar qué vamos a hacer. La NUE, tenemos el gusto de contar con compañeros de la NUE como dirigentes y como usuarios organizados en materia eléctrica, plantea una huelga de paro. Es una propuesta de acción, es una propuesta en los hechos que ha venido creciendo a nivel nacional y que ha venido siendo ampliada en sus propósitos. Hace unas semanas la Profeco emitió un requerimiento a la Comisión Federal de Electricidad a efecto que suspenda el hostigamiento en contra de los usuarios para imponer su famoso medidor de prepago. Ese asunto recientemente fue discutido en esta misma semana en la Asamblea Legislativa del Distrito Federal y se votó un nuevo exhorto a efecto que dé cumplimiento a este requerimiento. Pero véanlo así, si no se sube el nivel de presión a la Comisión Federal de Electricidad, se van a pasar por el arco del triunfo ese requerimiento. Hay que empujar con todo en estos momentos, sobre todo en esa propuesta magnífica que es constituir una tarifa social que haga realmente realidad, el propósito con el que nació Comisión Federal de Electricidad, sin afán de lucro y con energía eléctrica barata para el pueblo de México, sobre todo para los sectores más pobres, que no son pocos, como recientemente lo tuvo que reconocer el INEGI. Ya más de un 40% del total de la población nacional vive en condiciones de pobreza y más de un 20% linda con esos umbrales de pobreza. Para todos esos sectores debe de haber energía eléctrica barata, al alcance de los bolsillos de los mexicanos de bajos ingresos. Eso sí, para los industriales, para los grandes negocios que utilizan y lucran con la energía eléctrica, hay que cobrarle la energía eléctrica para recuperar el coste de explotación, pero también con un margen de utilidad que permita la reinversión. Pero fundamentalmente hay que parar la ofensiva privatizadora en materia de petróleo y electricidad. Y ya para concluir, comento lo relativo a una campaña nacional de firmas para juntar, de acuerdo al requerimiento de la Ley de Consulta Nacional, 2 millones de firmas a nivel nacional para exigir que en las elecciones federales del próximo año haya una papeleta especial que nos haga la pregunta si estamos o no de acuerdo con que se entreguen concesiones, contratos, prebendas a los nacionales y extranjeros para que lucren con nuestro petróleo y para que se hagan ricos con la energía eléctrica que nos venden. Si logramos reunir esos 2 millones de firmas en un plazo perentorio de aquí al 5 de septiembre, podremos dar un paso importantísimo y el próximo año ver reflejado con el voto de la mayoría del pueblo de México un rechazo tajante a la privatización que pretenden los vendepatrias encabezados por Peña Nieto. De mi parte, agradezco la atención, reitero nuevamente que lo que he comentado se encuentra en estos documentos y muchas gracias a todas y a todos ustedes.
Muchas gracias, compañero Toño. Agradecemos la presencia de algunos vecinos que damos la bienvenida aquí a Tlatelolco. Están con nosotros para que ustedes los conozcan. Por ejemplo, nuestros vecinos de la unidad habitacional de Acueducto de Guadalupe. Aquí está nuestra compañera Herminia. Acá está Enrique Quesada. Ese joven que está ahí encabeza ahora en Acueducto de Guadalupe junto con otros jóvenes una lucha muy importante en contra de las arbitrariedades y de los abusos de la Comisión Federal de Electricidad. Muchas gracias por estar acá, compañeras, compañeros. Queremos también insistir en que esta lucha que no solamente ahora tenemos ya emprendida en contra de las arbitrariedades de la CFE, por ejemplo, en el caso de esta unidad habitacional, hace 2 años iniciaron los trabajos de modernización de las instalaciones de la energía eléctrica en nuestra unidad, a la que nosotros, los habitantes, no tuvimos ni la información, ni el conocimiento, ni las perspectivas, ni mucho menos los pormenores de lo que iba a suceder, cómo lo iban a hacer, hasta dónde iban a llegar, y pues han generado una serie de no solamente incomodidades, sino, como les decimos, de atropellos y de dudas que cada vez más altas tenemos en relación a qué es lo que quieren hacer con esa supuesta modernización. Solo un dato les damos para que nos ayuden a investigarlo. Están sustituyendo uno de estos conductores de electricidad por excelencia, que es el cobre. En Tlatelolco, por ejemplo, tenemos 52 años de vivir aquí, desde 1962, y desde entonces tenemos instalaciones con este tipo de material, ¿verdad? Y en realidad no hemos tenido mayores eventualidades que las que se generan en algunas ocasiones cuando tenemos apagones o cuando algo sucede, ¿verdad? Pero mayores no. Este material, el cobre, lo están sustituyendo ahora por el aluminio, que también es un excelente conductor de energía eléctrica, pero que su durabilidad es mucho menor a la del cobre, ¿no? Nos hemos estado ya informando con especialistas y sabemos que esto no va a durar los 52 años que tenemos ahora con las instalaciones actuales. Va a ser mucho menor, no va a ser más allá de 10 años. Y si ustedes ven en la primera sección, los que son de Tlatelolco, estos transformadores nuevos que nos están instalando, hay al alcance de la mano de todo mundo, de los niños, de los jóvenes, de los vándalos que pudiera haber, ¿no? Había unas etiquetitas que decían en esos transformadores que la duración de vida de estos mismos instalaciones que ahora nos están poniendo no van más allá de 10 años. Es decir, tienen previsto el negocio. En 10 años va a tener que haber revisiones, seguramente va a tener que haber cambios, seguramente va a tener que haber sustituciones de materiales, y ahí van. Entonces, no nada más es eso. La cereza en el pastel para que todos estemos atentos y alertas va a ser la instalación de estos medidores prepago. Estos medidores que, como ustedes saben, cada vez más vamos a tener que estar activando cada vez que se nos termine el consumo determinado de energía eléctrica que hayamos abonado, y si no tenemos para reponerla, así como en los teléfonos celulares, pues ya nos amolamos y nos quedamos sin energía eléctrica, y ya no nos vamos a poder de alguna manera colgar o reactivar, porque todo esto va a estar manejado por computadora. Desde algún centro de cómputo no pagó, se le acabó el crédito, se apagó y ya no va a haber más. Pero de eso vamos a hablar más adelante. Quisiéramos solamente ahorita darle la palabra a nuestro compañero José Alba, que nos va a hablar de los pormenores que tenemos ahorita en relación al gas natural, y recordarle a nuestros vecinos de la unidad y de otras unidades habitacionales como la de Acueducto de Guadalupe y otras 50 más con las que nos coordinamos hace algunos años, cómo emprendimos una lucha a fondo y de frente en contra de gas natural, y logramos algunas cosas de las que vamos a hablar después de la exposición de nuestro compañero José Alba. Por favor, José. Muchas gracias.
Gracias por venir, vecinos. Miren, ya oímos cómo el compañero Almazán nos describió la transformación de lo que debía de haber seguido siendo una empresa de servicio público, una empresa estatal de servicio público a privada. Esto ya vamos a empezar a sentir lo grave que es en nuestros bolsillos, y no solo en nuestros bolsillos, inclusive en nuestra vida misma, como le voy a platicar acerca de algunas experiencias con estas empresas, porque son empresas criminales, de veras, créanme. Gas Natural Fenosa es la unión de una empresa distribuidora de gas natural, que no productora, porque no tiene ninguna reserva en ninguna parte del mundo, ¿sí? No tiene ninguna reserva. En México vienen y importan gas de otros lados sin ningún cuidado por cuidar la naturaleza, y hacen el negocio porque tienen un montón de clientes cautivos por el tipo de concesiones que se hacen. Se les concesionan regiones amplísimas. Por ejemplo, todo el Distrito Federal es una concesión. Hay partes de los estados o estados enteros que están concesionados a una empresa o a otra. Gas Natural Fenosa además tiene las prácticas más inmorales que se puedan imaginar. Ellos presumen que porque son muy eficientes tienen más de la mitad de las concesiones en el país, donde hay más de 10 operadores. Y la verdad es que durante el gobierno de Calderón, cuando enamorado de Murillo, Calderón quería regalarle el país a Juan Camilo Murillo, fue en la época en que se hicieron demás conexiones, demás concesiones. Es así, esos son los métodos que usan. Luego, cuando ellos instalan sus redes, prácticamente el producto es lo único que les cuesta, porque todo lo demás es automático. Ustedes tienen que ir a la medición, lo hacen a control remoto, todo lo hacen sin trabajadores, o sea, no generan empleo. Y luego, como son ustedes actualmente en el servicio de gas natural, clientes cautivos, están sujetos a aumentos de tarifas, a cobros indebidos. Es terrible. Y luego, para acabarla de amolar, ¿quiénes creen ustedes con el dinero de quién hacen todos estos negocios? Pues con el negocio de todos nosotros, que tontos vamos y depositamos en el banco BBV, que es el que los financia a ellos. O sea, ellos ganan dinero con nuestros depósitos en ese tipo de bancos. O sea, son puros negocios de saliva. Ahora, ellos, para difundir que son una empresa que no implica ningún riesgo, hacen cosas ridículas. Cuando iban a entrar a la Colonia Juárez, en la primera mesa de diálogo, en la delegación Cuauhtémoc, Juan Simón Reyes Santos, que era un funcionario de Gas Natural Fenosa en la Ciudad de México, nos quiso demostrar con un encendedor que el gas natural no explota. Ya cuando uno oye de un funcionario de una empresa que se dedica a distribuir gas natural diciendo que el gas natural no explota, pues ya es de dar miedo. Yo le respondí, y entonces los 32 accidentados y muertos en la distribuidora de gas natural en Reynosa, que además era una instalación de muy alta seguridad porque era distribuidora de gas natural. Es un centro nacional de distribución de gas natural lo que había allí. Allí murieron 32 en un incendio terrible y con explosiones que se dio a conocer por un video que estaban ocultando y que alguien lo descubrió. Fue terrible. El incendio de Pemex y las explosiones en las oficinas administrativas de Pemex aquí en la Ciudad de México también fue producido por gas natural. Allí había una toma de gas natural ya muy antigua, contemporánea seguramente de la que ustedes tienen aquí,
y ese incendio nunca vamos a saber cómo estuvo, pero la verdad es que yo creo sinceramente que ese incendio fue provocado para justificar los hechos que estamos viviendo ahora. Es decir, los mexicanos somos tan ineptos que ni siquiera podemos proteger las instalaciones centrales administrativas de Petróleos Mexicanos. Eso, hay muchos casos más. Por ejemplo, el nacimiento mismo de esta empresa, Gas Natural Fenosa, que como les digo, es la fusión de Gas Natural, una empresa catalana, y de Unión Fenosa, que es una empresa eléctrica. Pero el origen histórico de Unión Fenosa se da al inicio de la Guerra Civil Española en 1936. En la ciudad de La Coruña, en Galicia, que es donde empezó el alzamiento militar fascista de Francisco Franco, que fue primero en África, pero simultáneamente en Andalucía y en Galicia, que era la tierra del dictador. El primer día del levantamiento, las tropas fascistas fueron a La Coruña, donde había dos empresas locales eléctricas. Una pertenecía al que luego fue el financiero del levantamiento fascista durante los 3 años de guerra. Este personaje, que se llamaba Pedro Barrié de la Maza y que tenía una empresa eléctrica en La Coruña, luego se convirtió en el que consiguió préstamos para el general Franco alzado en armas durante los años de la guerra. Llegaron las tropas franquistas a La Coruña y detuvieron a Pepe Quiñones, que era un empresario republicano que tenía una empresa eléctrica ahí local también. Lo fusilaron y le entregaron la empresa a Barrié de la Maza, y luego ya en el poder Franco nombró a Barrié de la Maza conde de Fenosa, y es un título que todavía subsiste en España, o sea, un título con una razón social mercantil, el conde de Fenosa. En Guatemala hace 5 años Unión Fenosa se dedicaba no a producir, sino a distribuir electricidad. Ni siquiera la producían, nada más la distribuían. Les tocó a ellos una zona, la zona norte, y entonces en la parte norponiente, la más cercana a la costa del Pacífico y pegada a México, en ese lugar, en esa zona, la gente se empezó a organizar contra los abusos. Por ejemplo, la empresa, y puede ser que una empresa de estas se anda diciendo que van a conservar a la Comisión Federal de Electricidad para el servicio doméstico, y que las empresas extranjeras van a dar servicio a la parte más jugosa. Yo lo dudo, yo pienso que la Comisión Federal de Electricidad está destinada a la desaparición, ya las atiguaron. Ahora, en esa zona del país la gente empezó a recibir cobros que incluso venían marcados en las facturas, que era un impuesto al valor agregado por la distribución, o sea, un impuesto determinado por la empresa y cobrado directamente y las facturas. Entonces la gente se empezó a organizar, apelaron a esta decisión, hicieron una demanda, y el Tribunal Supremo de Guatemala, que es equivalente a la Suprema Corte de Justicia en México, les dio la razón y condenó a la empresa a pagarles $300 millones a los consumidores por los cobros indebidos. Entonces la empresa contrató a sicarios del narco y mandaron estas bandas de matones por esa región, por los pueblos, gritando: o pagan o se mueren. Entonces la gente empezó a hacer cierres de carreteras, y el 24 de octubre de 2009, Víctor Gálvez,
dirigente de Frena, que era un frente de lucha contra los abusos de esta empresa, fue abatido en Malacatán, en el departamento de San Marcos, y después, el 13 de enero, Evelinda Ramírez también fue asesinada en Chiquirines, Retaleu. Pedro García también fue abatido el 29 de enero. El 17 de febrero, Octavio Roblero. Luego fueron asesinados a bala y machete en Ocos, Carlos Noel Maldonado Barrios, de 60 años, Leandro Maldonado, de 78 años, y María Lorenzo Escobar, de 40. Al día siguiente, en Las Brisas, en el departamento de San Marcos, fue asesinado finalmente Santiago Gamboa. Quiero decirle que a uno de estos compañeros asesinados le dieron 31 balazos. Sí, le dieron 31 balazos, 8 víctimas mortales. Esto provocó tal indignación, sobre todo en Cataluña y en el Estado español, que a los 2 meses siguientes ya eran 169 organizaciones civiles, entre ellas Amnistía Internacional, que protestaron contra estos hechos bárbaros. Al poco tiempo, en un par de meses más, la empresa tuvo que abandonar el país porque ya era un escándalo internacional. Ellos habían pagado por las instalaciones que anteriormente eran del Estado, instalaciones que valían $200 millones, ellos habían pagado $100 millones. Cuando tuvieron que salir del país, hicieron un arreglo con una empresa inglesa de alto riesgo, de inversiones de riesgo, que se llama Actis. Esta empresa inglesa ahorita está haciendo lo mismo que hicieron los españoles. O sea que el asunto es de nunca acabar. Cuando tuvieron que salir, no se fueron en balde. Ellos habían, como les dije, pagado 100 millones por activos que costaban 200. La empresa Actis les pagó a ellos $500 millones. Y ellos se fueron sin pagar los $300 millones que el Tribunal Constitucional les había ordenado devolver a los consumidores. O sea que los guatemaltecos se quedaron a enterrar a sus muertos, a restañar sus heridas, y los españoles pues se fueron a disfrutar su dinero, y seguramente se trajeron ese dinero aquí para también hacer lo mismo con nosotros. Yo sí los alerto de esto, porque no sería muy remoto que empresa como Gas Natural también fuera, se inmiscuyera en México en la distribución y tal vez en la producción de energía eléctrica. Otra cosa muy grave que hicieron al construir una línea sobre la calle de Dinamarca es que al cruzar el metro en la avenida Chapultepec, dejaron el cruce a 5 centímetros del cajón del metro. El cajón del metro es una estructura muy delicada. El gerente de Protección Civil del metro nos había dicho: si me tocan el cajón del metro no se la van a acabar. Tómenme como su aliado, a mí no me habían avisado de esto, yo voy a estar con ustedes. Al día siguiente ya era otra persona. No vayan allá con la gente del gobierno central, seguramente ellos les van a dar una explicación. O sea que esta empresa hace lo que se le pega la gana. Mata, roba y no hay quien los pare. Dejaron a 5 centímetros del cajón del metro el tubo y a 20 centímetros de la superficie de rodamiento en la avenida Chapultepec. La norma en una calle de tránsito normal como es Dinamarca es que el tubo debe ir
a 60 centímetros de la superficie de rodamiento. Ahí, como hay que proteger la parte de arriba y la parte de abajo, pues no había modo, porque la distancia que hay ahí es de poco más de 50 centímetros entre el cajón del metro y la superficie. Pues ahí la metieron y así está. Yo no quisiera saber que un día de estos hubiera un accidente. Y además ahí es una calle que tiene una geometría variable, porque el metro tiende a flotar, entonces eso está subiendo un par de centímetros cada año. O sea que si ahorita son 5 centímetros abajo y 20 arriba, pues al rato quién sabe, ¿no? Muchas gracias, vecino. Muchas gracias, Pepe. Creo que así es como se oye, ¿verdad? Teniendo el micrófono de esta manera, es como se oye más hacia allá. Bueno, para que nuestro compañero Juan Antonio pues lo tome en cuenta y se pueda escuchar mejor lo que se va a exponer, porque en un momento más él expondrá sobre las luchas actuales que se están desarrollando y celebrando, no solamente en el Distrito Federal, sino en algunos de los estados de la República aledaños al Distrito Federal. Recordarles, vecinas, vecinos, que en el caso de gas natural, estos han vuelto las andadas. Si no estamos atentos a las lecturas que estén tomando, ya ni siquiera los de gas natural, ya sabemos que ellos se han lavado las manos, así como otras compañías, la Federal de Electricidad es otra, y con esta figura de la contratación de empresas adicionales, subrogadas les llaman, contratan a otras gentes para que estos vengan a hacer la labor. Y cuando uno quiere reclamar, como en el caso de gas natural, a ellos, sobre, en este caso, las mediciones inadecuadas, las lecturas malas que hacen de nuestros medidores, pues nos mandan a otro lado. Bueno, han vuelto las andadas. No solamente las mediciones no son las adecuadas ya ahora, porque tenemos la información de los vecinos que la hemos confirmado con ellos, otras empresas que vienen a revisar el estado actual que tienen nuestros medidores de gas y los alteran. Y luego de la alteración nos vienen con el cuento de que nos estábamos robando el gas, de que no estábamos pagando lo que se marcaba ahí, porque estos medidores ya están alterados, marcan de más. Y luego la cereza en el pastel, que seguramente ustedes ya habrán verificado en algunos de los edificios, como en Tamaulipas, donde vive Luis, vinieron los de gas natural sin consulta alguna y empezaron a cambiar todos los medidores. Y entonces nosotros no sabemos, en el cambio de estos medidores, si la calibración que tienen ahora está de acuerdo a las normas nacionales y si está ajustada a los precios del gas natural ahora. El resultado es de que si yo antes pagaba por el consumo bimestral 300 pesos, por ese mismo consumo, ahora ya pago casi el doble o más del doble. Eso ya está sucediendo, pero más aún, ustedes recordarán, nadie sabíamos cuáles eran las condiciones de contrato que teníamos con gas natural. No sabíamos las responsabilidades y las obligaciones que tenía la empresa y no sabíamos nosotros cuáles eran los beneficios y las responsabilidades también. Los obligamos a elaborar un contrato de adhesión, como ustedes lo supieron en su momento. Ese contrato de adhesión tuvo la empresa Gas Natural que haberlo dado a conocer a todos y cada uno de los usuarios de gas natural, pues para que todos supiéramos en las condiciones que nos estamos contratando con esta empresa. Jamás lo hicieron. Ahora es una cuestión de que tenemos que retomar esa lucha de antes para volver a insistir sobre estos asuntos. Entonces, esa es la otra parte que tiene que ver con el proceso de privatización, ¿no? Ya lo ha expuesto Pepe, desde sus orígenes y ahora lo están concretando, pues ahora van a ser las transnacionales españolas sobre todo, las que ya tienen hincado sus dientes, pues en ese gran pastel que es la explotación del gas en nuestro país. Bueno, pues vecinas, vecinos, después de la intervención que vamos a tener con nuestro compañero Juan Antonio,
vamos a pasar a la participación de todos ustedes. Vamos a proponer un plan de trabajo, un plan de acción que nos permita a nosotros enfrentar estas arbitrariedades. Nos va a exponer Juan Antonio en qué momento se encuentran ahorita las principales luchas de los vecinos de estos estados de la República en contra precisamente de este proceso de privatización y de la Comisión Federal de Electricidad. Entonces, por la Asamblea Nacional de Usuarios de Energía Eléctrica, nuestro compañero Juan Antonio Flores Robles. Gracias, compañeras, compañeros. Siempre es un tema verdaderamente importante y que nos debe de apasionar porque va directamente relacionado con nuestra economía familiar. No son pocos los hogares en el país, son miles y millones de usuarios que han tomado la decisión o que les ha planteado la alternativa de comer o pagar la luz. Y resulta que, pues como estamos muy mal acostumbrados, preferimos comer, ¿sí? Entonces, y esto no es amarillismo ni nada por el estilo. Acaban de dar un dato nada más para que veamos la magnitud de la resistencia. Acaban de darnos un dato en días anteriores sobre Tabasco. En Tabasco nada más 500,000 personas no están pagando el servicio de la luz y lo están haciendo de manera consciente, y es una lucha que tiene ya más de 10 años. Es decir, que la lucha en contra de los abusos de Comisión Federal de Electricidad y en contra de la política depredadora del Estado en materia energética es posible, y más que posible, es necesaria, indispensable, si queremos nosotros heredarle algo a nuestros hijos y a nuestros nietos. La lucha de la ANUE en particular se inicia hace 3 años y medio. Sin embargo, la extinción arbitraria por el ejército, porque eran soldados vestidos de policías, el 11 de octubre del 2009 representó también un punto de quiebre para los usuarios del servicio eléctrico. Y ya que mencionamos a la extinción de Luz y Fuerza del Centro, acuérdense, compañeros, a ver si esto les dice algo, que ese día jugó la selección mexicana contra la selección, grandísima potencia futbolera que es El Salvador, ¿sí? 2 maletas jugaron, pero nos metieron el partido por ojos, cabeza, oídos, etcétera. Bueno, nadie hizo nada, nadie estuvo al pendiente, nadie pudo dar una respuesta. Fue hasta el día siguiente en que los compañeros del Sindicato Mexicano de Electricistas y muchos usuarios junto con ellos nos movilizamos para dar una primera respuesta a esta agresión del Estado. Y esto tiene que ver porque, acuérdense, si ustedes revisan las fechas en donde se van a discutir las leyes secundarias de las reformas que se han aprobado, curiosamente todas, sin excepción, coinciden con fechas en que va a jugar la selección mexicana. ¿Y saben en qué día se va a discutir la reforma energética, que es, como dicen ellos, la madre de todas las reformas? Bueno, las reformas tienen madre, ellos no. Pero bueno, ¿saben qué día? En el juego de México contra Brasil. Así es que, compañeros, estemos al pendiente, no nos dejemos idiotizar, estemos al alba para movilizarnos. Está muy bien lo que se está haciendo, el asunto de las firmas. Hay que impulsar la campaña de firmas
hay que lograr los 2 millones, pero también hay que movilizarnos, ¿sí? Bien, bueno, antes de esta fecha nefasta, en el horizonte no se perfilaba la formación de una asamblea de usuarios, de una organización que viniera a defender los intereses de los grandes consumidores de la energía eléctrica, que somos las familias, grandes en número. Como ya decían aquí los compañeros, el negocio jugoso donde está la carnita es precisamente en los llamados grandes consumidores, o le llaman ustedes cuentas especiales, si no me falla la memoria, ¿verdad, Toño? Bueno, entonces ahí es en donde está el negocio, pero si pueden, se lo llevan todo. Pero ya desde ahora nos está a nosotros pateando. ¿Por qué nos llega tan cara la luz? ¿Por qué nos llega tan cara? Porque a Comisión Federal le está proveyendo el fluido, tal y como señalaba el compañero, y el compañero les está proveyendo el fluido las empresas españolas, Unión Fenosa, que por cierto, si no, a ver, me corrigen compañeros, me parece que es Juan Carlos de Borbón uno de los accionistas. Es decir, que 200 años después de que supuestamente somos independientes de España, le seguimos pagando tributo al rey de España. Cosas de la vida, ¿verdad? Entonces, bueno, le cobran más cara de lo que en cualquier momento haya podido costar la energía eléctrica producida, ya sea por la Comisión Federal o cuando podía generar el fluido Luz y Fuerza del Centro. Y fíjense nada más que para poder mantener el nivel de tarifas que nos cobran o que nos cobraban, porque ahorita están desatados, se subsidiaba la electricidad. Pero ¿a quién se estaba entonces realmente subsidiando? ¿A nosotros consumidores o a las grandes empresas que sin hacer ningún esfuerzo, ningún sacrificio y sin aportar nada al progreso y al empleo de los mexicanos, se están llevando las grandes ganancias a sus países? ¿Sí? Que por cierto, en España hay un gran movimiento de resistencia a los abusos de Unión Fenosa, de Iberdrola, de Vedesa, etcétera, lo mismo que está empezando a suceder aquí. Precisamente por esta situación, por la privatización de la industria eléctrica, es que ahora nosotros pagamos más cara la luz. Y después de las leyes secundarias, la cosa va a ser peor, porque entonces el gobierno, una de las primeras medidas que va a tomar es el retiro de los subsidios, con lo cual se va a disparar el costo del servicio. Acuérdense de hoy, se los estamos advirtiendo, compañeros, y si nosotros no hacemos nada, lo van a hacer. Bien, entonces, precisamente para enfrentar esta situación es que formamos diferentes usuarios. El 6, me parece, fue 6 de noviembre del 2010, la Asamblea Nacional de Usuarios de Energía Eléctrica, para tener un instrumento que nos permita a nosotros, los usuarios de todo el país, defendernos frente a los abusos, frente a la arbitrariedad de la política represiva, porque aquí también hay represión, la política depredadora, porque vienen a llevarse los pocos centavos que nos quedan después de recibir los fabulosos aumentos de 2 pesos con 50 centavos, que ya no sabemos ni en dónde invertirlo, ¿verdad? Entonces, esa es la situación. Por eso se formó la Asamblea Nacional de Usuarios de Energía Eléctrica, para defendernos de eso. No vamos aquí, por falta de tiempo, a narrar toda la historia de la NUE ni las luchas que hemos dado. Lo que sí podemos decirles es que en 3 años hemos ido de un número aproximadamente de 150 usuarios que asistimos, respaldados y arropados
con la solidaridad de nuestros hermanos del Sindicato Mexicano de Electricistas, a movilizar el 12 de septiembre del año pasado a más de 30,000 usuarios en una magna movilización que hicimos hacia el Congreso de la Unión para exigir la solución de nuestros problemas. Entonces, en ese sentido, en ese devenir, hemos ido coincidiendo con otras fuerzas que también, igual que la NUE, estamos luchando en contra de los altos costos de la energía eléctrica, principalmente con la Red Nacional de Resistencia Cívica y con el Sindicato Mexicano de Electricistas, con quienes hemos decidido impulsar una campaña denominada Campaña Nacional de Desobediencia Civil, no al pago de la luz hasta echar abajo la reforma energética. ¿Y por qué estamos planteando esta campaña? Voy a dar aquí algunas consideraciones, no podemos leer todo el documento, pero vean ustedes, planteamos esta campaña porque se ha roto en primer lugar el pacto social surgido de la Revolución del 17, que daba a todos los mexicanos la oportunidad de vivir con un cierto nivel de dignidad. Porque la reforma energética entrega todos nuestros recursos a manos extranjeras. Porque el territorio mexicano está en disputa entre los intereses de los empresarios extranjeros y los pueblos originarios y los pueblos campesinos de nuestro país. Porque los derechos laborales de electricistas y petroleros se han venido extinguiendo a partir de la reforma energética. Porque las nuevas comisiones encargadas de los energéticos en el país están diseñadas para la entrega de los recursos energéticos de México. Porque las reformas estructurales son la desarticulación de la nación planeada desde el Consenso de Washington e iniciada con el Tratado de Libre Comercio en América del Norte. Porque millones de usuarios de luz en el país somos víctimas de altos cobros de luz y con la reforma energética el incremento de cobros será mayor y agravado por el sistema de prepago violatorio al derecho humano de la energía eléctrica que debe de ser reconocido por el Estado mexicano. Porque los mexicanos somos dueños de los energéticos y por tanto de la energía eléctrica, y que cualquier decreto que traicione el sentido original de la Constitución activa el derecho del mexicano a defender su soberanía y a rebelarse o desobedecer civilmente estas medidas y estas traiciones. Ya lo dijo Gandhi, cuando una ley es injusta, lo correcto es desobedecerla. Nosotros hacemos nuestro ese principio. Finalmente, porque creo que ya ando sobre el tiempo. Finalmente, quiero señalar algunos aspectos del plan de acción de esta campaña nacional de desobediencia civil. Nosotros nos proponemos la abrogación de las reformas constitucionales en materia energética a los artículos 25, 27 y 28, incluyendo los 21 transitorios de la reforma. La renacionalización en materia energética, petrolera, de gas y minería. Por cierto, mencionaban aquí los medidores de gas. Estos medidores de gas son hechos por la misma empresa, Yusa, y están diseñados para correr a miles y miles de trabajadores de sus fuentes de empleo. Por eso mismo, y además para elevar artificialmente los cobros por los servicios. Así es que la lucha contra estos medidores es una parte esencial de la resistencia del pueblo mexicano frente a tales abusos. 3.
el reconocimiento constitucional del acceso a la energía eléctrica como un derecho humano elevado a rango constitucional, lo cual, por cierto, implica que haya un piso de energía gratuita para todos los hogares del país, a partir del cual entonces se empezará a pagar el servicio. Pero debe de haber, para ser efectivo el derecho a la energía eléctrica por todos los mexicanos, ese piso de consumo gratuito. 4. El establecimiento de un sistema de tarifa social y el posterior borrón y cuenta nueva para todos los que estamos en resistencia del no pago de luz. 5. La aplicación de tasa cero en tarifa del IVA a los consumos de la electricidad, que por cierto también lo podemos hacer extensivo al gas y la gasolina. 7. Rechazamos los megaproyectos y los despojos del territorio que de ahí se derivan. 8. Rechazamos los incrementos de precios de tarifas eléctricas, gas, gasolina y diésel. 9. La abrogación de las contrarreformas estructurales en materia educativa, hacendaria, política y laboral. 10. La solución al conflicto del ESME y cumplimiento de los acuerdos entre Gobernación y el STLN en San Andrés Larraínzar. Para ello, planteamos desarrollar las siguientes acciones: promover juicios contenciosos en contra del CFE, que con la reforma energética y la reforma a la ley de amparo tiene la calidad de autoridad responsable. Interponer demandas colectivas contra CFE en respuesta a las demandas penales o administrativas que hayan levantado en contra de usuarios de energía eléctrica en resistencia. Continuar ingresando en Profeco las quejas por los altos cobros, variaciones de voltaje, daños en nuestros aparatos y, por cierto, también lo que andan haciendo aquí en Tlatelolco, que es realizar una serie de obras de alto riesgo, las cuales tienen que avisarle a los vecinos, a los usuarios, con 6 meses de anticipación por lo menos, para que estos tengan la posibilidad de oponer lo que a su derecho convenga. Este requisito que establece la ley federal, la ley del Servicio Público de Energía Eléctrica, no fue observado aquí en Tlatelolco, como no es observado en ninguna otra parte del país. También proponemos promover amparos en lo general y en nuestra materia, y en materia indígena en particular, contra la reforma energética. Para ello, proponemos una movilización que se realizó el 1 de mayo y el 2 de mayo se realizó una conferencia de prensa. El 5 de junio, que es el Día Mundial del Medio Ambiente, se va a realizar una movilización que irá de las oficinas del Sindicato Mexicano de Electricistas en Insurgente Centro 98 al Zócalo de la Ciudad de México. El 27 de septiembre, aniversario de la nacionalización de la energía eléctrica, haremos una campaña, una movilización de la campaña nacional de desobediencia civil, no al pago de la luz, hasta echar abajo la reforma energética. Y 4, el 6 de diciembre tendremos un encuentro nacional de desobediencia civil, en donde plantearemos la formación y la integración formal del Movimiento Nacional de Usuarios de la Energía Eléctrica, al cual desde ahora les hacemos una fraternal invitación para que puedan ustedes estar ahí presentes y que puedan ustedes exponer sus puntos de vista en un ambiente de igualdad, respeto y democracia. Ese es el plan de trabajo. Concluyo, compañeros, haciéndoles una fraternal invitación a que se incorporen a la Asamblea Nacional de Usuarios de Energía Eléctrica, que no tiene nada que ver con cuestiones político-electorales, sindicales o de ningún otro tipo,
que es una organización dirigida específicamente a la defensa de nuestros derechos como consumidores del servicio de la energía eléctrica, y a través de la NUE a incorporarnos a este gran movimiento nacional de usuarios de la energía eléctrica. Y para que nos demos una idea de la magnitud de la lucha y de lo que podemos construir a través de este movimiento, baste saber que hay más de 35 millones de usuarios en el país y que nosotros nos estamos planteando organizar a esos 32 millones de usuarios para doblar el espinazo a estos ladrones que están en el gobierno y a sus cómplices extranjeros. Muchas gracias, compañeros. Gracias, José Antonio. Queremos, antes de darle la palabra a quien la desee tomar, precisar, hacerles una propuesta. Que nos demos de aquí al próximo sábado para que en este mismo espacio podamos tener con nosotros a los compañeros abogados democráticos que nos han estado respaldando tanto al SME como a la NUE, para que empecemos la promoción de estas quejas colectivas y también para que los vecinos tengan conocimiento y sepan cuál es el documento que se debe de interponer como queja ante la Profeco. Ustedes se recordarán, hace 4 o 5 años realizamos miles de acciones en las que muchos de ustedes seguramente, como nosotros, interpusimos una queja ante Profeco. Esa es una especie de amparo provisional, llamémosle de esa manera, que nos permitía a nosotros decir, a ver, venimos a ejecutar una acción contra tuya, vamos a cortarte el gas o la luz, ¿no? Tenemos esto y no nos ha dado Profeco, no nos ha dado respuesta sobre si es conducente o no la queja que nosotros hemos interpuesto. Hay algunas que están ahí durmiendo el sueño de los justos. Son decenas de miles de quejas que interpusimos ante Profeco que nunca dieron respuesta. Ellos están obligados a hacerlo, pero nosotros tenemos que darle seguimiento a eso que hicimos. Y en este sentido, las que nosotros interpusimos y ahora no hemos tenido respuesta de ello, tenemos que actualizarla. Nos proponemos, se los proponemos a ustedes, que vayamos corriendo la voz con nuestros vecinos para que, si es el caso, que lo aprobemos ahorita, la próxima semana, el sábado que sigue, en este mismo espacio, aquí lo estemos actualizando, aquí estemos orientando esta queja colectiva que tenemos que interponer. ¿Qué les parece ello? Bueno, además de eso es muy importante, por cierto, aquí hay unos compañeros nuestros pues que están solicitándoles en esta campaña de firma pues que nos den su aval también. Ya nos ha comentado aquí nuestro camarada Almazán que necesitamos más de 2 millones de firmas. No solamente vamos a tener 2 millones de firmas en este país, sino vamos a tener, porque nos lo hemos propuesto, 2,5 millones de firmas. No van a tener margen con esas que nos vayan a anular, no van a tener margen para no hacer caso, y tenemos que obligar al gobierno federal para que el próximo año haya una papeleta especial en donde nos consulten a todos. Bueno, entonces, ya hecho el planteamiento de este plan de acción y la invitación que nos hace Juan Antonio para ir revisando nuestra posible incorporación o no a este gran frente nacional que pretendemos construir entre todas las organizaciones sociales y fuerzas sociales que hay en el país, en la NUE, queremos ahora sí recibir de ustedes pues sus propuestas, sus ideas, sus sugerencias que pudieran enriquecer o que pudieran modificar, si es el caso también, estas propuestas de plan de acción que les hemos hecho. Ya nos pidió la palabra el primer vecino que está ahí atrás, está aquí Raimundo nada más. Como no tenemos extensión en el cable, les quisiéramos pedir que quienes quieran tomar la palabra se acerquen un poquito para acá, para que desde aquí expongan sus ideas, sus sugerencias, y haciendo la solicitud de que, como empezamos un poquito tarde el evento y no queremos quitarles más de su tiempo, podamos ser breves en nuestro comentario, en nuestra propuesta, en nuestra sugerencia. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, quien quieran tomar la palabra, acérquense tantito, por favor. Bien, vecinos, buenas tardes. En primera instancia,
la opinión que quiero manifestarles a ustedes es la siguiente. Si bien es cierto, nos hemos estado organizando para hacer este evento, también es cierto que la cobertura que se tuvo, pues no es como se hubiera querido por la displicencia con la que muchos de nosotros, los vecinos que vivimos aquí, hemos dejado ¿sí?, de actuar. Lo vemos inclusive ahorita, que hicieron uso de la palabra y señalan de que nos vemos la próxima semana y se levantan, se van, y la verdad yo lo veo, no concretamos en otra cosa más que escuchar de lo que aquí nos plantearon, que es toda la verdadera realidad, valga la expresión, de lo que está pasando en el país. Mi primera propuesta sería la siguiente entonces en ese sentido, independientemente de que nos veamos dentro de 8 días. ¿Qué vamos a hacer mientras, si ya van a empezar a echar a andar la maquinaria para poner a votación las leyes secundarias de estas reformas asesinas o brutales y estructurales? ¿Qué es lo que podemos hacer? Si bien es cierto, este es un manejo que se está dando apolítico totalmente, no nos podemos alejar de una realidad. Independientemente de lo que aquí podamos acordar en este momento, y que mi propuesta sería, es ir directamente con el diputado o los diputados que corresponden a nuestra sección para hacerles mención que no estamos de acuerdo en la forma como se vienen manejando las cosas, porque yo quiero pensar, aquí se manejan mucho las políticas del PRD, y perdón que lo mencione en ese sentido, pero mi propuesta va en ese sentido. Gente del PRD estuvo de acuerdo con haber votado a favor estas leyes, y preguntamos, ¿desde lejos podemos hacer algo? ¿O por qué no vamos directamente con ellos y les decimos que no estamos de acuerdo en la posición que está manejando ese partido en torno a estas leyes? No podemos esperarnos a que llegue el mes de junio, que ya está a la vuelta de la esquina, y como bien lo dicen, nos van a aplicar estas leyes en los mismos días en que se dan los partidos en los que va a jugar la selección. Yo me pregunto realmente, ¿no tendríamos la capacidad para en esas fechas acercarnos, o antes, que aquí se acordara, para estar con los diputados o el diputado que pertenezca al PRD y que están representándonos allá, para que una vez se den cuenta que no estamos a favor de lo que están haciendo? Esa política que están manejando no es la correcta, no es la que nos representa, era la que representa a ellos como partido, pero no en beneficio de nosotros los ciudadanos y los que pertenecemos aquí. Yo sí les pediría, pues, vecinos, que nos conformáramos todos y cada uno de nosotros en voceros de lo que está pasando aquí. Miren, pongo un ejemplo de la displicencia y tal vez del mal manejo que nosotros los adultos tenemos con los jóvenes. Y no nos vamos a ir muy lejos. Ahí están. Ellos consideran que no va a pasarles absolutamente nada. Ellos consideran dentro de su mundo que la situación está bien para ellos. Y yo me pregunto, ¿de verdad es así, vecinos? Nosotros ya vamos de pasada. No somos una generación, por lo menos los que yo veo aquí, somos de una generación que estamos dando las gracias a la vida. Pero tenemos que hacer algo, no todos, dije la mayoría. Veámoslo. Veamos a los jóvenes, y realmente los jóvenes como que no les interesa, pero no tienen la culpa. Lo que pasa es que no ha habido la manera de poder acercarnos a ellos y hacerles ver que lo que está pasando en cuanto a la ley laboral, yo les preguntaría si están escuchando a los jóvenes, que qué van a encontrar ahora que terminen sus carreras, ahora que terminen sus estudios. Yo les preguntaría si están de acuerdo con las leyes fiscales, a ellos les va a tocar. O sea, necesitamos hacer entonces lo necesario para hacer más sensibles a la sociedad y principalmente a las nuevas generaciones, que son las que nos van a ocupar los lugares que ahorita tenemos. Vecinos, son muchas las cosas que tenemos en mente, son muchas las cosas que podemos hacer, pero la principal es que nos conformemos todos y cada uno de los aquí presentes en voceros de lo que está pasando, no en X o tal partido, sino en nuestra sociedad. La traición es parte del manejo que tiene este gobierno neoliberal, camaradas, compañeros, vecinos. Esto es lo que está sucediendo. Necesitamos actuar. Nos metemos a las redes sociales y cada día hay más y más protestas, hay cada día más inconformidades
y nos preguntan, ¿y qué hacemos? Ya nos aplicaron la ley, ahora ¿qué vamos a hacer? Ese es otro detalle que también yo les quiero pedir a los compañeros que convocan a estas reuniones. Si bien es cierto, lo que aquí están diciendo para muchos es conocido, yo sí les pediría y les hago un exhorto que para la próxima ocasión nos den la oportunidad a los que no estamos al frente para poder externar lo que pudiéramos aquí opinar en beneficio de lo que ellos quieren que se logre. Que no nos cuarten, no porque no quieran, sino por el tiempo, que le den tiempo, que nos den tiempo para dar esos puntos de vista y hacer propuestas. Hay que hacer una campaña, y con esto termino, vecinos, una campaña individual y que al final sea colectiva para que dentro de 8 días esté aquí abarrotado de vecinos que como nosotros estamos interesados en ayudar para que esto no se siga dando, pero también para beneficio de la sociedad a la cual pertenecemos y porque somos todos mexicanos y mexicanos bien nacidos, compañeros, vecinos, ciudadanos. Gracias. Bueno, antes de darle la palabra y antes de irnos, vecinas, vecinos, queremos decirles que ya está aquí la cuestión de la rifa para que quienes compraron su boletito no se vayan. Aquí la compañera va a poner allá la urna, va a sacar el niño, el hijo de Nati, va a sacar el papelito y esa será la mano santa que... Bueno, miren, le damos la palabra a Raimundo, a nuestra vecina, y por acá a la compañera y a Pepe. Vamos a hacerlo breve para que concretemos sobre el compromiso de la próxima semana, si es que lo decidimos entre todos los que estamos aquí. ¿Les parece bien? Entonces, breve, Raimundo, por favor. Buenas tardes, vecinos. Soy Raimundo Balbuena Núñez, del edificio Tamaulipas, entrada AB. Tengo un año casi y medio sin luz. Se me cortó la luz, ni me avisaron, yo no tenía contrato con esta nueva empresa y nomás se llevaron también el medidor y desgraciadamente pues no he encontrado hasta ahora que estoy escuchando aquí de los compañeros que ojalá que me puedan ayudar porque ya ven que trabajo no hay. He recurrido a varias partes, he andado un año casi y medio buscando que se me ayude para esto y fuimos a Profeco 2 veces que estuvimos amparados y la compañía esta me dijo que los licenciados que mandaron que me habían retirado ahorita que escuché yo lo del subsidio. Me empezaron a llegar recibos de 3,000 pesos, no los quise pagar, pues como voy a pagar, pagaba 300, 200, 400 pesos, ¿cómo voy a pagar? Es un departamento de dos recámaras, no, hermano. Ese es mi problema y yo quiero ponérselo aquí a los compañeros, espero que se me pueda ayudar y pues... se siente uno a veces desesperado porque no hay a veces los partidos que están ahorita muy nombrados por allá, pues no lo escuchan a uno, tienen tantos problemas entre sí y entre quién sabe qué cosa que no lo atienden a uno. Muchas gracias. Estamos al pendiente, Raimundo, del caso allá en el Tamaulipas. Rápidamente les digo que el número que sacó el premio de la rifa que se hizo es el número 13. ¿Quién lo tiene? El número 13. Allá está. Bueno, la compañera que pidió la palabra, luego nuestra compañera, luego Pepe, creo que alguien más por allá. Con estos 3 vecinos también, 4 vecinos, ¿les parece que concluyamos para que tomemos un acuerdo? ¿Sí? Hola, buenas tardes. Mi nombre es Araceli y vivo aquí en el Leandro Valle. Mi pregunta va dirigida a ustedes. Tengo 24 años viviendo aquí. Desde que yo llegué, los recibos de 700, de 800 pesos. Es un departamento de 2 recámaras. Era compañía de luz. Siempre me fui a quejar y nunca me resolvieron nada, ¿sí? Ahora es Comisión Federal.
es lo mismo. Tengo el atraso precisamente cuando dejaron de cobrar. Yo me pregunto, si ustedes eran compañía de luz, ¿por qué Comisión Federal ya no quiere dar ningún servicio? Porque no se paga lo anterior, en primera. En segunda, ¿sí? De la compañía de luz, pues vinieron, quitaron el medidor de la entrada y jamás se resolvió nada. Tenemos 9 años en la entrada que no hay luz. Comisión Federal me manda recibos altísimos y no hay medidor, ¿sí? ¿Cuál es el paso a seguir? Ustedes dicen no paguen, pero vienen y cortan, el señor tiene la muestra, vienen y cortan, ¿y qué hacemos? Eso es con respecto a la compañía de luz. Al gas, ¿sí? Una ocasión yo pago recibos de más de 600 pesos. En un día fuimos de viaje, regresamos y no había medidor, que porque estaba alterado, que no sé qué. Fui ahí a la compañía de gas. ¿Sabe cuánto tuve que pagar yo por ese medidor? 4,000 pesos porque querían 5,500, ¿sí? Entonces digo, ¿cuál es la ayuda? Ahorita ustedes quieren recolectar firmas, ok, estamos de acuerdo, no sé si ustedes, los vecinos, también estén de acuerdo, pero si dejamos de pagar la luz, ¿qué va a pasar? Nos vienen y nos cortan y nadie nos va a ayudar, porque ustedes vienen ahorita, se presentan ante nosotros, van a venir dentro de 8 días, dentro de 15 días, y después nos quedamos solos. Es como la inseguridad se pide ayuda, y estamos iguales, se pierden las personas, se pierden los niños, matan a la gente y estamos aquí sin ayuda. Entonces yo quiero en lo personal, pues que resolvamos todos estos problemas, pero unidos, no que vengan ahorita y nos digan que sí, pero después ya nos dejen como siempre solos. Yo es la primera vez que vivo en unidad, yo he tratado pues de tener mejoras, de pedir luz, de tener seguridad, pero sí quiero que nos apoyen, que no de repente vengan, nos abran la puerta de la luz y nos corten, y después ¿qué vamos a hacer? Yo sé que muchos vecinos o están colgados, o no pagamos, o nos hacemos los sordos, ¿sí? Pero pues yo creo que ya hay que poner un hasta aquí. Si votamos por el PRD, no nos da resultado. Por cualquier partido que votemos, no nos da resultado. Entonces yo sí les pido que nos apoyen. Gracias, buenas tardes. Buenas tardes. Soy vecina de aquí de Tlatelolco y estoy pasando por un problema. Yo soy vecina en esta vivienda a partir del 2007 y estuve pagando mis recibos en el gas, todo bien. Acá tengo todos mis originales, que no tengo ningún adeudo con ellos. A partir de junio del 2008 me cobran un reajuste de 1,300 pesos, el cual pagué. Y así siguieron llegando mis recibos y los seguí pagando. En junio del 2011 me dijeron que me iban a cambiar mi medidor porque no estaba trabajando bien y tenía que pagar yo la cantidad de 1,914 pesos. Hoy en día me están cobrando, yo no tengo gas desde el 5 de abril, me lo cortaron. Cuando yo tengo mi último recibo pagado, donde no tengo ningún adeudo, el último recibo que pagué en marzo, no presenta ningún adeudo. Y a partir de abril, que me hicieron el corte, me presenté allá en la compañía de gas y me dicen que yo tengo que pagar la cantidad de 218 pesos de reconexión, 1,550 pesos de reajuste de adeudo y 1,878 pesos de cambio de medidor, el cual se me hace una cantidad de 3,646 pesos y se me hace injusto porque mi último recibo no presenta ningún adeudo y tengo que hacerlo. Hoy en día no tengo el servicio de gas natural. Entonces yo quisiera la manera de que ustedes me ayudaran, ¿no? Se me hace injusto esto de que he estado pagando y he estado pagando. Me presentan fotografías de que mi medidor está violado y que yo hice eso, cuando en realidad no. Ahí nosotros, los vecinos,
cuando vienen los de la luz, se les presta la luz y suben. Los únicos que entran son ellos. Nadie más hace uso de esos medidores. Entonces, yo quisiera la manera, la verdad, de ya no pienso pagar un peso más, de verdad, y no tengo gas. Bien, está nuestra vecina, esperemos terminar pronto. Tienen aquí un evento, pero tenemos que acordar, los que estamos todavía, si el próximo fin de semana nos vemos aquí, ¿no? Si es un compromiso que aceptamos todos nos vamos a comprometer a promoverlo, porque vamos a invitar a los compañeros asesores de la Asociación Nacional de Abogados Democráticos para que nos ayuden a formular estas denuncias colectivas, la interposición de quejas ante la Profeco, pero tenemos que tomar ese acuerdo acá. Entonces, miren, como ahorita con nuestra vecina, hay asuntos muy particulares que podemos empezar a respaldar, apoyar y a resolver, como lo hemos hecho con muchos vecinos, ¿no? Entonces, para estos asuntos ahorita y no dejarlos sueltos, así que nada más se expusieron, vengan con nosotros aquí con Luis, por favor, ¿no? Y vamos haciendo esa relación. Entonces, compañera, por favor, nada más le pedimos ahí, muy precisa en su propuesta, por favor. Buenas tardes, señores. Yo vengo de la colonia Guerrero y hasta ahorita tengo una deuda de 50,000 pesos de luz. Me cortaron la luz hace año y fracción. Yo me amparé y me vale que me hayan cortado la luz. Luz y Fuerza del centro fue y me la instaló nuevamente. No me importa lo que debo, sé que lo voy a pagar. Pero este pinche gobierno no se va a salir con la suya, al menos de mi parte. Mientras no nos unamos, compañeros, y para toda aquella gente apática, mientras no nos unamos, a uno por uno nos van a pasar por cuchillo. Digámosles no a las nuevas leyes que nos quieren imponer, pero uniéndonos, compañeros, no peleando entre nosotros, ni diciendo es que yo pago poco, y si tú pagas mucho, es tu problema. Yo pago, yo no quiero tener problemas. No es el problema individual, este es un problema nacional, compañeros. Y el gas natural sí es explosivo. En la colonia Guerrero, en la calle del Lerdo, ha explotado 3 veces, ha habido explosiones. Y ahí estamos. Se les ha dicho a la gente, no acepten el gas natural, y la gente sigue como si carajo, como si nada. Se les ha dicho, no paguen la luz, en apoyo a los compañeros, porque hoy son ellos, pero al rato vamos a ser nosotros. Todos y cada uno de nosotros vamos a pasar, compañeros. No nada más los de Luz y Fuerza, no nada más los de Mexicana, no nada más los de tantos otros. Todos nos van a llegar, a todos nos van a llegar, nada más que van uno por uno, grupo por grupo, para que no nos unamos. Compañeros, ese es mi punto de vista, y yo les aconsejo, no paguen la luz. Gracias, compañeros. Ahí está la convocatoria de nuestra compañera, y le damos paso al último comentario con el compañero Pepe Alba para ya pasar a la toma de decisión, porque ya está aquí, como les digo, una actividad que van a... Bueno, entonces, Pepe. Yo celebro la decisión de la compañera, yo creo que así deberíamos de ser todos. Miren, estos gachupines vienen a hacer lo que aprendieron a hacer hace 500 años. ¿Y cómo hicieron la conquista los españoles? Las expediciones al norte de la República, a San Luis Potosí, por ejemplo, donde hay un barrio que se llama Tlaxcala todavía, llegaron en una expedición
30 españoles y 300 tlaxcaltecas, y eso lo siguen haciendo, nos dividen y nos dan en la madre. La unión es muy necesaria. Yo los exhorto a que no dejemos una lucha aislada, que no se permita que haya luchas aisladas. Miren, se me pasó decirles que esta empresa de gas natural Fenosa, en Oaxaca, en el istmo de Tehuantepec, está construyendo un parque eólico, generan energía con aire. Entonces ahí hay una comunidad que se llama, son comuneros, y se llama Álvaro Obregón, en el municipio de Juchitán. Allí, el 1 de agosto del año pasado, mataron a Héctor Regalado Jiménez porque se oponía a sus tropelías. Pero además, recientemente, Amnistía Internacional se vio obligada a hacer una llamada de acción urgente para proteger la vida de Ta Pedro Martínez Guerra, un anciano de 84 años, su esposa y su hija, que también están amenazados de muerte. Y los invito a visitar una página que a lo mejor encuentran poniendo en el buscador activistas indígenas bajo amenaza. El día 10 de abril de este año, esta página ya tenía 13,773 firmas. Y otro caso son unos bárbaros. Al Popocatépetl le quieren poner gas a Don Goyo. Están locos. Eso que aquí se le ocurre en una zona donde tembla a diario. Están construyendo un gasoducto que abarca los estados de Tlaxcala, Puebla y Morelos. Y quiero decirles que en Juchitán gobierna, imagínense quién, la exgloriosa COSEI con el sello del PRD, y ellos están acosando a los comuneros y amenazándolos de muerte. El ayuntamiento coseísta de Juchitán, bajo las banderas del PRD. Muchas gracias. Bueno, a ver, compañeras que todavía estamos. Antes de que tomen la palabra, que lo deseen hacer todavía, vamos a tomar el acuerdo de si nos vemos el próximo sábado en este mismo lugar. ¿Les parece bien? Aquí en este lugar, estamos proponiendo que pudiera ser de 11 a 1 más o menos, en el que los compañeros de la Asociación Nacional de Abogados Democráticos, en coordinación con nuestros compañeros de la NUE y del ESME, pudiéramos aquí ir orientando sobre la promoción de las acciones colectivas y los amparos colectivos, y estaríamos promoviendo también los recursos de queja ante la Profeco. Tendríamos que contar con los instrumentos actualizados para hacer estas acciones, ¿no? Además de eso, ya se propusieron una serie de actividades que yo no sé si tomaron notas, porque el compañero Juan Antonio se fue de filo y ahorita yo nada más me acuerdo de 2 o de 3, pero vamos a resumirlas. Primero, en la presencia de nosotros aquí el próximo sábado. Nos comprometemos todos a correr la voz, a promoverlo y a decirle a los vecinos. Alcemos la mano quienes estemos de acuerdo con eso. Próximo sábado a las 11 de la mañana en este mismo espacio. Esperemos que no haya eventos. Si hubiera algún evento, estamos aquí afuerita, pero si no, aquí en este mismo espacio. ¿Sale? Bueno, la otra es la de que hay esta campaña de firmas. Estamos pasando lo más posible a los edificios. En el caso de la Unidad, estamos recorriendo las colonias, como en el caso de la Guerrero. Nuestra compañera a lo mejor ya nos vio por allá, la que habló de la colonia aquí ahorita. Y así lo estamos haciendo porque tenemos hasta el 5 de septiembre para la reunión de 2,5 millones de firmas en todo el país. En eso estamos entonces ahora. Tenemos todavía un poco más de 3 meses para lograrlo. Tenemos que obligar al gobierno a que abra esa consulta el próximo año en la elección federal, ¿no? Y bueno, solo comentarles por último, compañeras y compañeros, que así como la ANUE es un organismo amplio
en el que no hay distinción de colores, de ideologías, de preferencias, ni de nada. Así también nosotros, que somos usuarios y que todos tenemos la misma afectación, es que les estuvimos convocando para el día de hoy, y nosotros, como Morena, los comités de Morena de Tlatelolco que hicimos esta convocatoria, no nos queremos subir al barco de nadie, no queremos asumir ni abrogarnos la lucha de nadie. Por el contrario, lo que queremos hacer es introducirnos y meternos en la lucha junto con todos los compañeros que lo están haciendo. Por eso agradecemos mucho. Por aquí están los compañeros del comité de la primera, que hacen la mano por aquí para que ustedes los conozcan. Allá están algunos, acá está. ¿Tú no eres del comité? No. Bueno, de la segunda sección, aquí estamos, de la tercera. Les agradecemos mucho esta participación de ustedes. Y bueno, ya tomados el acuerdo, nos ha pedido la palabra la compañera, y no sé si alguien más por acá, el compañero de la primera también, ¿no? Si puede ser breve, por favor. Muchas gracias, vecinos, vecinas, tlatelolcas, morenos y morenas. Yo creo que es tiempo de unificarnos. Es tiempo de que en lugar de que nos quejemos, tomemos acciones. Nadie va a resolver el problema de nadie, porque el problema que tenemos es a nivel nacional. Y si estamos pensando que algunos vecinos vamos a resolver los problemas que tenemos cada uno de nosotros, créanme que estamos equivocados. En primer lugar, es necesario que tomemos acciones. Yo propongo que hagamos un apagón los tlatelolcas, y si es posible a nivel delegación Cuauhtémoc, para este viernes de las 7 de la noche en adelante. Olvidémonos de ver tele por unas horas, señores, esto les va a pegar, de verdad. También es importante que sepan que todas estas reformas que se están presentando, que son las contrarreformas de un sistema neopolítico, nos van a afectar en todos los sentidos. En este caso, y el día de hoy nos tocó citar la reforma energética. Lo estamos resintiendo en los bolsillos, con el pago de luz, con los gasolinazos. Mañana, señores, vamos a tener sumado a esto el servicio del agua potable. Aguas, porque nos vamos a quedar sin agua. Nuestros mantos acuíferos también están siendo vendidos, de tal forma que el día de mañana también este servicio va a ser sumado a esta lucha. Yo represento de la primera sección al Frente de Resistencia Tlatelolca. Llevamos 2 años en lucha. Para los que no nos conocen, estamos haciendo presencia poco a poco en la segunda y tercera sección, con la intención de poder facilitarles la forma de organización. Es importante que tengamos todos información y que perdamos los miedos. Comisión no puede cortarnos porque tiene una figura jurídica donde todavía no se arregla, y hasta que eso no suceda, perdámonos el miedo y no dejemos que entren a cortar ni medidores, ni que se lleven nuestros medidores. Esos son nuestros, señores, son nuestros y valen muchísimo, valen oro. Defendámoslo. ¿Cómo le vamos a hacer? Tenemos que organizarnos, no hay otra forma. Y es importante que vayamos permeando esta información a cada uno de nuestros vecinos, departamento por departamento, entrada por entrada, de tal forma que haya un movimiento en cada uno de los edificios, que podamos defender nuestro patrimonio. En la primera sección, por ejemplo, fuimos devastados, fuimos masacrados. Nuestros edificios fueron perforados y a las autoridades no les importa. Por eso tenemos que organizarnos, vecinos. No queremos que ustedes sufran las mismas consecuencias, ni en la segunda ni en la tercera sección. Organícense, busquemos comités vecinales por edificio y de verdad hagamos un apagón. Empecemos con la muestra en un botón para este viernes de las 6 de la tarde a lo que resta de la tarde-noche. Saquemos a nuestros hijos a los parques e informemos. Hay que concientizar también a nuestros chicos, pero si en casa no se habla de lo que se está aconteciendo, nadie más que nosotros podemos permear esa información a nuestros pequeños. Muchísimas gracias. Tenemos una página para los que estén interesados de Facebook,
es la resistencia tlatelolca. Ojalá se puedan unir con nosotros porque la resistencia debemos de ser todos. Y bueno, yo solamente quiero cerrar con una frase que me encanta y que dice así, espero que sepan de quién viene, porque por todo lo que el pueblo ha sufrido, la alegría está por llegar. Muchas gracias. Para terminar, quiero decirles que desgraciadamente estamos fríamente calculados. Tenemos que crear conciencia de voz en voz, de entrada en entrada, de vecino a vecino, porque veo que somos muy pocos. Y recuerden que la unión hace la fuerza. Por lo tanto, recuerden que si no nos unimos, aquí en las 3 secciones de Tlatelolco hay más de 2 millones de gentes. Este aspecto de unión vemos que no ha sido posible porque la esperanza ya ha muerto. Esa esperanza que esperábamos de ese partido ya no existe porque está aliado con los canales de siempre. Entonces, si no creamos conciencia, empezando por nosotros, para con los demás, creo que no va a haber ninguna valorización de nuestras propuestas. Es así, compañeros, de que debemos de crear conciencia, porque recuerden que estamos fríamente calculados y en un momento dado podemos ser aniquilados. Gracias. Bueno, pues vecinas, vecinos, no resta más que cada uno de los que quedamos ahorita aquí hagamos nuestra labor, corramos la voz y sobre todo inviten a los chavos, ¿no? Inviten a sus hijos, a sus amigos de sus hijos, que haya más jóvenes, necesitamos ya el relevo, ¿no? Muchas gracias a todas y a todos por estar aquí.